Bueno, mi nombre es Manuel Fernández Mayo, pertenezco al Círculo Colombófilo Herculino y mi palomar está aquí en Bresolema, en Corgo. Las instalaciones son estas. Aquí, como veis, es donde tengo destinado el palomar de vuelo. El palomar de vuelo actualmente, digo actualmente porque siempre sufre mermas en cuanto a ataques de azor, halcón, que bueno, ya estamos familiarizados con eso, sabemos lo que hay. Y aproximadamente hoy cuento con un equipo de alrededor de 85 palomas, ¿no? Cuando realmente, pues, cuando empecé a criar, los pichones que aproximadamente saqué, contando las adultas de este año que quedaron para volar esta próxima campaña, eran 140, o sea, tengo unas bajas aproximadas de unas 50, 60, pero eso es habitual. Y las que faltan todavía para completar el cómputo total de bajas que anualmente tengo. Lógicamente eso me condiciona a la hora de participar en los concursos, pero bueno, es algo que ya tengo asumido y que creo que cualquier colombófilo que está por esta zona y otras de Galicia, estamos sometidos a eso. Bueno, este año empecé a volar con una modificación en las instalaciones, lo cual este año y el anterior, lo cual me pareció importantísimo, que fue crear esta voladera, gracias a la colaboración de dos amigos, Julio Santiso y Julio González, que me ayudaron un poco a la idea inicial que tenía, que era separar machos y hembras, y al mismo tiempo pues hacerles un parque de recreo para tenerlas a ellas de alguna manera fuera mucho más tiempo. Antes se las tenía con unas mamparas de cristal que las cerraba cuando el viento soplaba en contra y me metía el agua adentro, entonces pues las utilizaba para eso, porque está enfocado, bueno, el palomar está orientado al sur, ¿no? Con esta modificación las palomas ganaron muchísimo en salud, se nota muchísimo pues en el rendimiento, y no digo que haya sido por eso, pero bueno, al final pues este año llegué a ganar el campeonato de Gran Fondo, que bueno, realmente pues es a lo que aspiro, porque me considero desde el principio pues fiel a las sueltas de gran distancia, ¿no? Tengo muchas palomas ahora en reproducción que han venido, que he dejado de maratones, de palomas de Gran Fondo. Y después, además, este año cuento también con, bueno, por una parte es positivo, por otra parte no. Digo positivo porque son palomas en el cuadro reproductor que he incorporado de un colombófilo que bueno, pues para mí, aparte de ser un gran amigo, es un gran colombófilo, y tenía palomas todas de Gran Fondo, maratones y demás, que es Julio González, Lito. Y lo peor, lo negativo, es que claro, eso ha sido porque ha dejado la afición, desgraciadamente, como en otras ocasiones otros compañeros, ¿no? Ahora mismo cuento con un cuadro reproductor de unas 20, 25 parejas reproductoras, y para mí es de total garantía. O sea, año tras año me están demostrando que son palomas que responden tanto en velocidad como en medio fondo, fondo y gran fondo. Y este año, pues bueno, la respuesta la tuve al final, con la consecución del campeonato de Gran Fondo, que bueno, si bien es cierto que influye mucho la suerte en las circunstancias en las que volamos aquí, pero bueno, por fin me sonrió. Entonces, bueno, creo que es el tema este de la reproducción que tengo y el haber llegado a este tipo de paloma viene todo un poco por el trabajo de muchísimos años, incorporando además algún elemento de gente de prestigio a nivel regional. Hablo del difunto Pepe Pereiro, de mi amigo Hugo, que también pues me dieron, o sea, algunas palomas de las líneas Reus Jauvens, Kuipers, que yo ya tenía,
pero que fortalecieron un poco el cuadro reproductor, ¿no? Es curioso porque si nos remontamos hacia atrás, yo cuando empecé en la colombofilia, bueno, sin ir a los orígenes, por así decirlo, pero cuando empecé a competir así, digamos, un poco en serio, fue a raíz de la compra de unas palomas de Gabriel Ferrer Serra, que yo le llamaba las 20A, porque eran palomas que eran hijas de campeones, campeón, bueno, el campeón de la Copa del Rey, campeona de la Copa de la Reina y tal, y que él tenía, de aquella no había redes sociales, tal, él tenía pues es un folleto en el que tenía todas las parejas, y de ahí pues bueno, fuimos comprando, no solo yo, sino alguna gente de aquí, Manolo Prado, Paco Prado, también compraron palomas de ese tipo, y eran orígenes Van Broan, Van Riel, Fabri, que casaron muy bien y crearon pues bueno, una línea de palomas que en fondo funcionaba bien. Me faltaba un poquito el gran fondo. En el gran fondo tuve la suerte también de que un colombófilo del club, que ahora, bueno, desgraciadamente no está concursando tampoco, que es Ricardo Sanjurjo, me facilitó una paloma que, bueno, tiene origen Arden, el que le llamaba el 532 y que quedó campeona de fondo, o sea, as de gran fondo y as de todas las categorías en nuestro club. Bueno, le llamaba el 532 porque la anilla era 532, de aquella aún estábamos en la agrupación, cuando estaba separada la agrupación de la federación. Y es una paloma que me dio muchísimo juego, no solamente en resultados, en cuanto a concursos, sino después en la reproducción, ¿no? Bueno, esa paloma, junto con las incorporaciones que después fui metiendo de Kuipers vía Adriano Cadrecha, pues bueno, me dieron un poco ese punto que me faltaba para poder volar las grandes distancias, ¿no? Y finalmente, digamos que un poco el empujón final me lo dio Hugo Sotelo, a través de la incorporación tanto a mí como a Julio González Lito, de la línea Reus Haues, que con ella pues fortalecí un poco más esa línea. Son unas palomas un poquito más fuertes que compensaban un poco la menudez de las Kuipers, ¿no? Bien, yo estoy muy contento con el cuadro reproductor. Ya digo, la pena es que haya fortalecido el cuadro reproductor ahora por un poco pues por la baja de algún colombófilo, en este caso tan importante como Julio González, pero bueno, las palomas están aquí, van a seguir compitiendo y a ver si logramos que alguna vez esta gente que se fue desmarcando vuelva otra vez a la senda y vuelvan a competir. Si quieres te puedo mostrar un poco, este es el palomar, en cuanto al tema de instalaciones me refiero. Ahora pues generalmente vuelo separado al principio, o sea, sueltas de velocidad medio fondo y después junto a partir de fondo, gran fondo, dependiendo un poco también de la temperatura. Yo soy de los que digo que las palomas hay que adaptarlas a cada uno, no nosotros a las palomas. Entonces un poco en función del tiempo que tienes, en función de la temperatura de las palomas que tienes y demás, es con lo que tienes que jugar. Precisamente al separar machos y hembras, lo que hago es, si aquí tengo el palomar de reproducción en el que generalmente trabajo, tengo allí otro palomar que lo utilizo para separar después las reproductoras, machos y hembras. Ese otro es el que utilizo también después para meter pichones antes de meterlos aquí. Entonces, pues bueno, voy jugando un poco con las instalaciones, ¿no? En función un poco de las necesidades. Suelo criar tarde, a partir de marzo, porque si no sería imposible manejar semejante cantidad de palomas en ese tiempo. Y bueno, pues creo que más o menos ahora cogí una dinámica en cuanto a
funcionamiento que creo que voy acertando. No obstante, pues bueno, siempre puedes introducir algún tipo de cambio, lógicamente, pero bueno, de momento estoy contento de cómo me van saliendo las cosas con este sistema. Consejo podría darle a mucha gente, sí, yo creo que los palomares no se pueden hacer de un día para otro. O sea, los palomares primero tienes que adaptar las palomas al lugar en el que estás, al tiempo que tienes, a la dedicación que le das. Entonces eso es fundamental. Después una vez que consigues eso, con esos mimbres realmente es cuando puedes hacer el cesto, ¿no? Y después sí que ahí empiezas a tener resultados. Pero lo fundamental es tener un origen bueno, ¿no? Después, claro, está un poco el manejo del palomar. Las instalaciones son fundamentales. Te acabo de poner un ejemplo de lo que el cambio de calidad que supuso en cuanto a rendimiento, básicamente, el haber incorporado pues esta voladera al palomar de vuelo, que antes a lo mejor no le dabas importancia porque considerabas que el palomar estaba bien ventilado, que estaba bien protegido, pero simplemente con este detalle las palomas ganaron muchísimo, muchísimo. Independientemente de que me hace otro tipo de juego, por ejemplo el baño lo puedo poner dentro con la cantidad de ataques que tengo aquí, en fin, me da otra serie de juego que antes no tenía, ¿no? Y yo creo que todo eso es fundamental. Cuando añades a la calidad de la paloma en sí, pues eso, instalaciones y después el tiempo que le puedas dedicar, que no siempre es el que quieres, pero bueno, hay mucha gente que le dedica prácticamente el día y no consigue resultados. No necesariamente el tiempo de dedicación implica que vayas a conseguir resultados, pero sí es cierto que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Y yo, vamos, puedo hablar de gente que conozco que le dedicaba lo justito y sin embargo después cuando se jubiló tenía tiempo de sobra y le salía todo al revés, ¿no? O sea, porque pues, quería cambiar esto, cambia lo otro, y al final las palomas rendían por esa dedicación que le dabas, pero después cuando ya empezaste a manejar demasiadas cosas, ahí al final, sea por su manejo, sea porque a lo mejor las palomas no se adaptaban a ese sistema, no volaban, no iban bien. Bueno, como te dije, el cambio fundamental en el palomar es básicamente la voladera, ¿no? La voladera para mí, pues bueno, cambió un 50% el palomar. Y después aquí introduje la división entre dos partes del palomar para poder colocar machos y hembras a un lado y poder volar machos y hembras separados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me encontraba que en función de la temperatura llegaba marzo y ya había palomas que se me emparejaban e incluso ya empezaban a poner. Entonces, bueno, para mí eso era un impedimento de cara a poder volar después las palomas en gran fondo, porque ya llevaban, con las puestas y demás, llevaban un desgaste que yo quería evitar. Entonces, al poder separarlas, que lo hago mediante esta puerta corredera, ¿vale? Me queda un departamento en el que voy introduciendo a medida que voy sacando los pichones a partir de marzo-abril en este departamento, y después las otras simplemente a partir de, pues eso, las sueltas de fondo y gran fondo generalmente, pues las voy metiendo allí. Con lo cual estarían las palomas de vuelo por una parte y los pichones por otra, ¿no? Todos vuelan en perchas, salvo, lógicamente, cuando llega a juntarse las palomas de fondo y gran fondo, o sea, con las que están concursando, a medida que llega esa temporada, yo lo que hago son poner estantes, que son precisamente, van aquí, que no los tengo ahora aquí, pero bueno, irían aquí, y ahí pongo las cazuelas.
¿vale? Entonces, pues a partir de ahí ya empiezan a poner, pero bueno, generalmente ya digo, suele ser sobre la última suelta de fondos, si puedo aguantarlas, y después en los grandes fondos, ¿no? Procuro, en la medida de lo posible, pues que sea de esa manera y que las parejas, pues eso, que vayan con postura, en postura, de huevos de 10 días, 12 días, depende. Y después, bueno, evidentemente, claro, no todas en pareja, y no quiere decir con eso que las mejores palomas y los mejores resultados los haya sacado con palomas que estaban en postura de huevos, pero sí es cierto que algunos de los mejores resultados los he conseguido así. Después hay palomas que han rendido muy bien y iban solteras, a pesar de estar junto con junto con los machos, ¿no? Machos y hembras juntos. Los resultados los empecé digamos, a ver a partir de estos cambios. No quiere decir que antes no los tuviera, pero bueno, veo que ahora, pues, en general se han sumado más palomas a esos buenos resultados. Cuando antes a lo mejor, pues tenías eso, pues podías conseguir algún maratón, tal, palomas que te venían una, dos, pero ahora, bueno, pues en alguna suelta incluso, aunque sea fuera de control, pero de estas de gran fondo, pues tienes recibido también palomas, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, o sea, el tema de poder volar, sobre todo en las condiciones en las que volamos aquí en Galicia, el poder tener la posibilidad de separar o juntar, ¿no? Cosa que yo antes pues no tenía. Entonces esa modificación sustancial para mí fue crucial a la hora de poder tener mejores resultados. Bueno, aquí tienes una víctima de uno de los últimos ataques del Azor. Este pichoncito es de los últimos que saqué y me faltó un día, dije, yo ya no contaba con él y tal, y me apareció todo de sangre por ahí y mira para aquí, en la avería. Bueno, tuve que coserlo todo, a pesar de estar cosido, pues bueno, está ahora con la... mira. Y esto es un continuo día a día. O sea, tenemos las que se van salvando, que es esta, por ejemplo, y otras que ya las pobres, pues que ya no están aquí. En alguna ocasión, porque claro, hay gente que dice, coño, esas palomas ya no vuelven a funcionar, ya tal. Sí se da el caso de que hay muchas que se amilanan y ya no vuelven a ser productivas de cara a concurso y demás. Pero sin embargo, sí hay otras. Yo recuerdo que tuviera, por lo menos así, en mi vago recuerdo, un par de ellas que una había sido as de fondo y había sido víctima de un ataque que recuerdo haberle cosido el buche todo. No llegó nunca a temer en los ataques y tal, o por lo menos no debe de coincidir porque llegó a ser campeona de fondo aquí en el club. Pero sí es cierto que, claro, muchas de ellas son las primeras que se descuelgan cuando ven un azor o un halcón, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues siempre tienen más posibilidades de volver a caer otra vez en las garras. Bueno, aquí ahora, como ves, este es el palomar de reproducción. En el palomar de reproducción al final acabo dejando tan solo los machos, por aquello de que tiene sus nidales y tal, y es más fácil después pues que cada uno se ubique en el nidal que le corresponde. Les cierro los nidales y pongo perchas, ¿no? Las hembras las separo y las hembras las traigo para este palomar de aquí, que utilizo un poco como comodín también, o sea, al principio de todo con los pichones, ¿no? Esto lo divido en dos partes, de atrás para adelante, y en la parte de adelante me dejo los pichones que después los paso para el departamento que te comenté antes en el palomar de vuelo. Entonces aquí los pichones salen igual, se acostumbran igual y después pasan para el otro departamento. Aquí tenemos las hembras reproductoras. Aquí las tienes. Le puse estas láminas porque a veces alguna sale disparada y como yo soy bajito, pues se me cuela por arriba, ¿no? Y alguna ya se me escapó y me dio algún disgusto.
Aquí ahora en este palomar, en estas las hembras, precisamente como ves, bueno, aquí tengo las dos hembras que este año recibí de Lloret, una en control, que fue la que ganó el campeonato de gran fondo, y otra fuera de control, que le llamo la tardina, que siempre me hacía lo mismo, que me llegaba siempre fuera de control, pero al día siguiente, siempre al día siguiente. Y bueno, este año creí que me iba a dar una alegría y me la dio, pero fuera de control. Esta paloma es la tardina, le tengo muchísimo cariño, es una paloma porque tiene unos orígenes, como te dije antes, cuando empecé con las palomas, le había comprado a Gabriel Ferrer Serra, pues esas palomas de la línea que le llamo yo 20A. 20A es porque era la pareja 20A, realmente, ¿no? Y como es, digamos, de las más antiguas que tengo y esta paloma estuvo funcionando muy bien, es del año 2022 y ya me hizo 2 veces Lloret fuera de control. Esta paloma pues es de esa línea, 20A, o sea, es Huisken Van Riel Fabri, y este año pues vino al cerrar el control al siguiente día. El año pasado, al cerrar el control, al siguiente día. Y me hace siempre igual, pues de ahí quedó bautizada, la tardina. Una paloma muy bonita en la mano y que reúne todas las condiciones de esa pareja inicial 20A que tuve hace tantos años y que sigo manteniendo todavía la línea. Bueno, esta es la paloma campeona de gran fondo, que además maratón es también. Y esta sí que es una paloma que, aunque viene de líneas súper conocidas y tal, pero que yo no tenía. Esta yo le llamo la Tita. Le llamo la Tita porque el difunto Tito Herrero, un gran campeón asturiano, me había pasado, le había primero dejado yo unas palomas cuando se deshizo por primera vez de las palomas por un tema de desplazamiento en domicilio y demás. Yo le había pasado unas palomas de los orígenes que él tenían, de portavales y demás, y él después, al cabo de un tiempo, cuando ya empezara a concursar de nuevo, me pasó un pisón, que es el padre de esta paloma. Esta paloma es además, la madre es de la línea de Julio Santís, o sea, quiero decir que son, a pesar de no ser orígenes míos, palomas originales mías, pero son palomas súper conocidas y que sé de la calidad de ellas, ¿no? Esta paloma queda en la reproducción y los padres precisamente se los pasé a un compañero, Francisco Palomo, que crió con él este año. Es una de las cosas que aquí estamos promoviendo mucho también, y es a lo que hablábamos antes de cómo generar optimismo dentro de los colombófilos, es el pasarle palomas de calidad. Como te digo, pues los padres de esta paloma los tiene un compañero. Este año pues aquí han venido colombófilos que comienzan esta temporada, y que se han llevado pues hermanos de esta paloma, o sea, pichones en cierta medida que están compitiendo y que pueden hacer perfectamente un cuadro reproductor, que eso es lo que promovemos nosotros, como lo estáis promoviendo vosotros en Cambre, en fin, es un poco generar esa ilusión en la gente con palomas de calidad. En cuanto al tema de la alimentación, a ver, como te dije antes, todo va un poco en función de lo que le exijas a las palomas, ¿no? Yo generalmente trabajo siempre con una marca comercial que es Bercele Laga, y con ello pues bueno, pues adjunto después otro tipo de mezcla también que traemos de Portugal junto con cebada. Entonces hago pues eso, una mezcla más o menos que la voy variando en función de la exigencia. Cuando llegamos, digamos, a las sueltas de más exigencia, que nunca llegas a saber cuál es de más de exigencia, porque a veces la de más exigencia es una de velocidad, que estuvieron las palomas volando, pero bueno, en teoría
es cuando, por ejemplo, administras más esa marca comercial, ese Vercel y tal, y un poco menos cebada. Juego un poco con la cebada, en una palabra, ¿no? En función del tipo de suelta que sea. A veces, como te digo, te puede jugar malas pasadas porque las palomas a lo mejor pues van excesivamente ligeras para una suelta de muchas horas de vuelo, que puede pasar en una suelta de velocidad como nos tiene pasado y les cuesta recuperarse, entonces pues bueno, pues tienes varias pérdidas, ¿no? Pero generalmente el tema, y esa misma alimentación, bueno, la conjugo con un pienso aquí que es en un picon mix, una cosa similar, también lo utilizo para la reproducción. Entonces, bueno, juego un poco con eso y, bueno, hasta ahora los resultados, pues bueno, no sé si podrían ser mejorables o no con otro tipo de alimentación, pero a mí de momento me están yendo bien. Después, en cuanto al tema de tratamientos, que lógicamente pues es una cosa importante, hay mucha gente, yo soy partidario de no tratar las palomas si no tienen nada, es decir, generalmente como añadidos, digamos, a la comida habitual, pues le doy unos aceites que a su vez acompaño pues con algún añadido que puede ser pues levadura de cerveza, que puede ser pues vitamineral, en fin, una serie de cosas que voy metiendo en la alimentación, complementando de alguna manera para que los resultados pues sean mejores. Y después, en cuanto digamos a tratamientos, pues salvo la vacunación obligatoria, a lo mejor algún preventivo antes de la vacunación, pero durante el año no doy ningún tipo de tratamiento que si no lo necesitan, evidentemente, ¿no? Hay un tema que es obvio y evidentemente lo estamos sufriendo todos, que es el adenovirus. En el adenovirus lo que se produce siempre, que es la base de esa enfermedad, es la falta o la carencia digamos, de reservas, o sea, para poder hacer frente a las enfermedades, ¿no? O sea, esas carencias se trasladan después en que esa enfermedad latente que pueda figurar tal es la que entra en la paloma y que después pues hace que no puedas concursar con ella, ¿no? Este año yo observé, por ejemplo, que a mí el adenovirus, si lo cojo, que no siempre se tiene manifestado en mis palomas, si lo cojo a veces, pues viene sobre todo que siempre se produce por situaciones de estrés. Yo aquí el estrés, bueno, yo no, las palomas lo sufren habitualmente con los ataques de las aves, ¿no? Tanto de azor como de halcón. Como aquí es continuo, cuantos más ataques, a veces pues esa situación de estrés le provoca esa falta de defensas y entra pues cualquier tipo de enfermedad. A veces son más duras cuando entran a órganos primordiales y algunas veces pues produce fallecimientos. Y este año, lo que te comentaba, que observé este año pasado, que entró la viruela, cosa que hasta entonces, pues bueno, sí, al margen de que vacunábamos, pero nunca la había tenido. Curiosamente este año pues sí, o sea, se ve que con la baja de defensas pues asumieron esa enfermedad, que bueno, lógicamente no tiene mayor trascendencia, sino el aspecto físico, pero que bueno, que como además fue antes de empezar los concursos, pues no tuvo mayor problema a la hora de poder contar con el equipo completo. Las expectativas es llegar al gran fondo y meter 2 o 3 de lloré, pero bueno, de eso a que se lleguen a producir. A ver, yo compito para recibir palomas, o sea, mi mayor satisfacción es poder recibir las palomas. Si después aún encima de eso gano, eso ya es la hostia, pero la realidad es que yo quiero tener palomas. Muchas veces se plantean situaciones, dices, o sea, es que, joder, yo prefiero no perder palomas aunque no gane.
O sea, estar ahí, tener mis palomas y tal. Que si aún encima ganas, pues como te digo, pues ya es la releche. Pero es muy difícil porque competimos con muchísimas circunstancias adversas y todo eso provoca al final pues que empiezas la campaña con 60, 70 palomas y la terminas con 10 o 20. Pero bueno, es lo que nos toca aquí, estamos yo creo que más o menos asimilando o ya incluso pues viviendo esa situación y la asumimos, o sea, no queda otra.